This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Congreso y aprobado third and final reading el term extension del Maga Barrio Oficiales. Voters registration para del SKE Barangay Election el Conducina Mall. ZZDRRMC ta propone installa Community Tsunami Alert System na kwantos Maga Barrio. National High School West falta silla para del Maga Estudyante. Maga Maestra malingasan na tiempo para na abrida del klase. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias Odessa Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Iaprobaya el Congreso na third and final reading con el House Bill number 11287 para el propósito term el extension del mga SKE Barangay Oficiales para na 6 año. Durante el plenary session del lunes, Hunyo 9 este año, mga 853 mga House Representatives el vota a pabor. 4 kontra y 1 yan abstain. Bajo na mencionado House Bill, el siguiente SKE Barangay Election ay ocurri na Mayo 2029. El House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ya suporta con este House Bill. El term extension ay dali a sugun bastante tiempo con el Barrio Oficiales implementa mga proyekto y programa na di ila barrio. Mientras tanto, el Senado ya aproba también con el Senate Bill 2816 kaya ta propone extende también con el término del mga oficiales para na 4 anyo lang en vez de 6 anyo. Mientras tanto, voters registration para del SKE Barangay Election el Conducina Mall. Aquí el report di Marifita Mayo. Yabla el election officer del Distrito 2, Attorney John Christian Babiera, que na Hulyo 1 hasta na Hulyo 11 ay conduci el COMELEC con el voters registration para na SKE Barangay Election. Ay asasigun sila con el registrasyon hasta día de domingo, considerando que corto lang el tiempo que ay hace el COMELEC con el mencionado registrasyon. Yabla también si Babiera que ta finaliza sila ahora con de ila plano para hacer con el registrasyon na mall para mas mucho registrante sila puede akomoda. Jutay según el espacio del de ila oficina y hindi conveniente para allí hace con el voters registration. Sir, kaya ito no, ongoing voters registration, no, which will be from July 1 to July 11. 11 days kaya mira kami damon resolution including Sunday daton registration. So, taman finalize pa kami ara, kay tamira kami ay man-transfer of venue kami kunel daton registration kay medyo duty lugar akin opisina. More or less baka kambya kita na mall para kambya kita el venue the registration na mall para at least un poco grande el venue, tiene sila imbonamente lugar si Manpila. Yabla si Babiera ta antisipa sila que mucho el ken manda registra, siendo hindi lang sila ay recibi con mga nuevo registrante. Ay akomoda también sila con aquellos ken quiere transferi di ila registrasyon para na otro barrio. Kaya sa kita ara resolution, hindi lang for new registrants, but yaman allow el COMELEC main office da amon el transfer. Okay. So, expect kami na mga medyo un poco manada kinanda. Si Babiera ya reitera que mientras no hay pa ley que ta cambia con el schedule del SKE Barangay Election ay porsigue sila prepara con el mencionado eleksyon. Na Oktubre 1 hasta 7 amo el filing del Certificate of Candidacy. Oktubre 27 hasta 31 amo el election period. Noviembre 20 hasta 29 el periodo de campaña. Y na Disyembre 1 año 2025 amo el día del eleksyon. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.
El Zamboanga City Disaster Risk Reduction Management Council i-aproba ko ng resolusyon LJD 19 Series of 2025 para installa Community Tsunami Alert systems na bari de Sanggali, Ilabuan. El mismo tiempo, i-propone también para installa Serena na CDRRMC Complex, estasyon de polisía na Sinunog y Fishport na Sanggali. Asigun ko ng jefe del CDRRMO Elmir Apolinario, vulnerable na tsunami el ciudad por causa ng Sulu Trench y Cotabato Trench. Razón si por qué propone ele para pone con ese equipo uno na Sanggali, el uno también na Labuan. Pwede sugun este alarma con el mga takeda na coastal area na syudad. En tal caso tiene el tsunami. El Consejo Local yaman concur con esta resolución del CDRRMC. A resolution to install a Community Tsunami Alert System, CTAS, in Barangay Sanggali, Barangay Labuan, as well as to install sirens at the CCD Araremo Complex, Sinunok Police Station, and Sanggali Fishport. I move that we concur. El National High School West falta silla para del mga estudyante. Aquí el report ni Marites Espartero. El Brigada Escuela, un programa del Departamento de Educación o DepEd, donde taman junto el mga volunteers, maestro y maestra, también mga stakeholders y estudiante para preparar con la facilidad de la Escuela de Gobierno na abrida klase. Pero el Escuela Secundaria del Zamboanga National High School West o ZNHS West, no hay asigun problema na limpieza, siguiendo puro concreto el mga edificio y yutay solamente el espacio de la escuela para limpia. Diyan naman asigun mga minor repairs na mga puerta y ventana. Asigun con Olivia Manalo, el Brigada Escuela 2025 Coordinator. El problema lang asigun el koleksyon de basura y falta mga silya para na abrida klase na Lunes. Por eso, el implementa sila otra vez con el shifting of classes. Na primer batch, el grade 7 y grade 9, principia a las 6:15 del aga hasta a las 12 del mediodía, mientras el segundo batch, el grade 8 y grade 10, principia a las 12:20 del tarde hasta a las 6 del tarde. So far, no ay kami mga major problems facing. We only have mga minors lang problems like LD Amon, maintenance ng CR, syempre, kay bawal kita man collect. We have mga bentana, no, mga malo bentana, puerta, and el mga basura gayod. So far, tamang problema gad kami, el collection lang del basura. Sometimes naman tambak gayod, el basura di Amon. When it comes to mga classrooms, ma'am, no ay tamang problema kasi mucho man classrooms di Amon eskwela. Siya na kami, ma'am. Actually, shifting kami, ma'am. Grade 7 and grade 9 is in the morning shift, and then the grade 8 and the grade 10 is in the afternoon shift. Kasi, ma'am, mucho gayod, ele. Mucho, pati tormento, ma'am, as junto con el mga estudyante. Mas de 5,000 al mga estudyante na mencionaw eskwela, donde mucho mga estudyante desde Baliwasan, Campo Islam, San Jose Kawa-Kawa, San Jose Gusu, San Roque y otros pa mga cercanos barrio. Por eso na Lunes, siguiendo falta mga silya, tarikiri el eskwela na kwantos mga grade level, lebasit apan para maskin pakilaya, continua syempre el edukasyon. Actually, taman problema tamin kami. Every year gada si ma'am, di aton mga bangko kasi aton mga bangko de antes naman demolish shackle kay hindi gat elebuen klase de plastic. También di amon mga libro, so since occupied todo mga rooms for laboratories and classrooms, so nisita tamin kami man store di amon mga libro. Los demas ma'am, porsaw gayot, liba mga sit-upan, para pwede lang gayod sila Beneto Dol Diaz o tasinta sila. But then, so far, pwede man tamen since controlled LD aton, kosaste LD aton enrollees, so at least pwede man cater kung el mga bata. But then, mostly are hindi gayod bueno el mga bangko kay porka sa mga damage sa estos. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Taman limpieza yaman aura mga maestra na mag-eskwela pero di ilalinga sa aura amo el tiempo na otro semana que baka novaya el kaya también fuerte ulan. Yan sigun kwantos mga eskwela na syudad el baho gayod el elevation por eso poco ulan lang. Dayon ta entra agwa na di ila classrooms itaman sayang el esfuerzo de limpieza.
Na oto mga eskwela tiyan sigun magaya abandonaya sila el mga ground floor sa lila classroom buildings por causa kunal problema de baha o avenida. Rason para mas falta sila classrooms aura. El siguiente na mga noticias. Maga de publiko eskwela hasta aura ta falta pa syempre magasilya. Syudad el eksperyensya otra vez mal tiempo mañana asigun na pag-asa. Traffic Management Office y enumera mga rason kita kausa na afretaw trafiko na syudad. Gobierno lokal esperanza o amenda con el Comprehensive Land Use Plan del ciudad. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Salon. My new choice. Donkin Ice Preve. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo. Iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio,
Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na daton syudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. Mga publiko eskwela hasta ahora ta falta siyempre magasilya. Aquí el report. Mientras ta esta pa siyempre realidad, que bien falta mga classrooms na mga eskwela publiko este tiempo na entero país, como na syudad de Zamboanga, rason si porqué tiene pa siyempre eskwela, como na sekundarya ta conduci con el shifting del klase para puede akomoda con el miles mga estudyante. Pero el principal del Mercedes National High School, Dr. Imelda Mondejar, ya confirma na TV11 que hasta silya para del mga estudyante, ta falta tambien sila. Nuigat kami mga bangko na room, sir. So, long benches lang ang mga bata tausa, kabahertan construct kami mesa largo. Para siya lang sila on the sinta while waiting for our LGUs and DepEd para man provide ka namon mga armchairs. Kay nuigat kami armchairs man destroy ya. Tapi kung ngayon kami compone ko mga armchairs. Sigun Conele, a medyante que tiene lang sila cerca 3,000 mga estudyante Mesclao Junior High, Senior High School y también el Alternative Learning School o ALS, pero hasta silya falta siyempre. Este también el problema del otro mga eskwela na syudad, por eso tapidi sila intervensyon y ayuda del gobierno lokal para que na también poco komportable el mga estudyante na di la klase prinsipya na otro semana. Na presente tiempo, bien ocupado asigun el mga administrador de la eskwela también mga maestra na preparasyon del dila classrooms para na prinsipyo del klase na otro semana. Ayer y ese día ya experiencia el ciudad el caliente temperatura donde alcanza el heat index na 40 degrees centigrade por causa según ya sale na Philippine Area of Responsibility el Tropical Depression y también tahala con el habagat o southwest monsoon pa afuera del Pag-asa. Pero mañana según hasta fin del semana el experiencia otra vez el ciudad con el ulan por causa con el presencia del habagat. Asigun con Jason Albay, el weather specialist del Pag-asa del pasado semana, yaman lampas al ciudad na se llama rain volume na millimeter del ulan para na entero mes de junio, donde el normal rainfall tali lang na 140 millimeter, pero dentro del un semana, iya kay aguacero ya alcanza na 141 millimeter. Avisya pa sigun ahora el Pag-asa con el posibilidad no vaya bira otra vez el LPA na par este mes taliba otra vez mucho ulan. Medyo umakyat kasi yung habagat natin dahil sa tropical depression natin. Umakyat din kasi yung tropical depression so hinila niya yung habagat pataas din po. Yung habagat is nakaka-apekto sa mostly sa Visayas and sa Luzon po. So ngayon is maalinsangan yung panahon natin. Pero may habagat pa rin tayo na may mga magbigay ng mga paulan-ulan lamang. So tomorrow until Friday is yung forecast natin is medyo magbibigay ng cloudy skies dito sa Zamboanga Peninsula dahil sa habagat. So medyo magiging maulan po tayo, expected natin ng forecast natin. Esperanzao el tiene que subir el precio del mga pescado na mercado esta semana después principia otra vez afecta el habagat con el pescado del mga pescador na peninsula. Na present tiempo no puede asegurar na anda pesca mga jutay bangka por causa delicado el situación de la mar donde fuerte viento y alto el mareada. Anticipa según el poco subida del precio del mga pescado, también como el mga tamban, tulingan, hasta mga yellowfin, que na poco escaso. Traffic Management Office ya enumera mga rason que takausa el afritaw traffico na syudad. Aquí el report di Marifita Mayo. Ya enumera cuantos mga rason el officer in charge del Traffic Management Office del gobierno local Reynold Carion que ta kontribuhi na problema de trafiko na syudad. Asigun kun Carion el mga rason si porque ta eksperyensya afritaw trafiko el syudad. Una, amo kay falta mga traffic personnel na field area. El ta continua proyekto de mega drainage na kalye veterans. El illegal parking del mga vehikulo inuay klaro loading and unloading area na Suterville. Este mga e-bike kita kore hasta na national road embes na mga barangay road lang. Na Suterville is cause mga trial mga dueño de mga vehikulo
nuay sila on demand garahe dila mga bihikulo. Tan ko sila el traffic el mga POJ nuay ka sila designated area loading and unloading ta costa man sila el traffic. El uno tamen el mga e-bike mas ta aumenta mas ta traffic kita kay tabadas ta entra sila syempre na national road. Imbes na kore sila is na barangay road. Mientras tanto, el Executive Assistant del Alcalde John Dalipe, William Mariga, y admití que necesita él y el mga personajes del Traffic Management Office tomabaho na un Traffic Administrative course. Para mejorar con dila saber na Traffic Management Plan and Engineering. Asegun con Mariga, él personalmente no hay experiencia y expertise en este aspecto. Man-communicate kami con el University of the Philippines para man-educate ko namon regarding traffic administration course. So, siguro si Ma'am Raisa, pwede kayo dali details regarding disuyo coastal development para man-guide ba. Kay yung kumayabla yun, naigat kayo experience and expertise on traffic management, planning, and engineering. Mientras tanto, el concejal Joselito Macrojon y habla que necesita estudiar muy bien el gobierno local para que modo puede tener efectivo traffic management program el ciudad. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Iabla si Jess Lapini del City Planning Office que esperanzao amenda el gobierno local, el Comprehensive Land Use Plan del ciudad. Asigun con ele, iaakabaya sila ase con el subasta ita espera lang con el notice of award para pwedea man-update con el CLUP. Iabla sila pinid anyo 2016 cuando iaproba con el updated CLUP del ciudad pero Oktubre anyo 2021 lang ya queda efectivo. Y ahora necesita yaman también con man-update otra vez. Tiene según un departamento que ya crea para solamente crea con el evaluation del CLUP. El último 2 master plan del ciudad ya alcanza según 5 para 6 años el proceso antes queda efectivo. We've already done with the consultancy, bidding for the consultancy, and we're waiting for the notice of award for the updating of the CLUP, Madam Chair. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na natin. Okay, sir. Super combo. Isang ice popular. Mas yun doon na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get
3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Persona quiere saltar edificio y salvar la autoridad. El persona cuanto día ya no hay volver de la residencia na Santa Maria. Aquí el detalles na report di Emil Tuban. Autoridad ya puede man rescue en anteaga con el un persona subí na 12 piso ta construhi building alina Mayor Vitaliano Agan Avenue ayer tarde. El personal del Philippine Coast Guard y el Bureau of Fire Protection junto con el police y otro mga ahensya ya puede man rescue con el un persona subí na building alina lugar. A las 5 del ayer tarde, ya entrar na gate del construction site del PhilInvest alina Núñez Extension y man derecho subí na rooftop del un building. El guardia no hay con puede nota ya entra, kay mucho mga trabajador adentro iya puede lang sila con mira, talya ya arriba del building. El mga rescue team ya alina lugar hasta en antes aga. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Tiene crisis hotline y assistance team standby durante el hora de trabajo el Zamboanga City Medical Center o CCMC que puede llamar. Si por ejemplo tiene cosa te enfrenta crisis al un persona, mentalidad o emocional, puede asegur llamar na 0977-201-6640 para del Globe o 0935-784-5513 para del Smart. Para asegur llamar si tiene mga suicidal tendencies el un persona que puede darle guía kanila acerca del sitwasyon. Trinda asegur ese mga personajes agar con el hotline del National Center for Mental Health. LNTC o National Telecommunications Commission alarmao que tiene también tausa di ila nombre para hacer loco na prohimo. Aquí el report di Marites Espartero.
Alarmao estimatiempo el mga Facebook users na intero pais kenta pretende mga personajes del National Telecommunication Commission o NTC o se llama Facebook impersonation, donde alegalmente ta ofrece serbisyo na kwantos mga individual para pwede man locate o enkontra el mga taped de cellphone o magarubaw cellphone en cambio na pago. Asegun con el portavoz del NTC9 Attorney Ricardo Casimiro Iho, el maga impersonation ta usa aktual usada del Facebook para usa man scam amo kandadison Cuenca JM, Michael Garcia e Aaron de Guzman. Ya pwede asigon sige na trend o se llama riding the pack na manada maga scammers, siguiendo mucho yung maga scammers na prolifera matiempo na entero pais. Kaya this year, social media mga post or online posts na pretending to be connected to NTC, do como NTC employee daw sila, tapos na pa sila official seal del NTC, and they show off the semblance do como person of authority sila. So kasi sila tase. So these names were affiliated and connected to the actual accounts that was used in deceiving the people at Iloilo. So these accounts or these people are in no way connected to the NTC in any capacity or are not even affiliated whatsoever. So kilaya sa sila ya pwede pensa ko obviously because they are riding the wave of the fact na ben manada mga scammers in this day of age. Sita acorda según del pasado año, mucho también maga se llama phishing scam, ta sucede igualmente. Aquel magatan text itaabla gana na loto o transaksyon na otro maga ahensya. Acorda según, el maga ahensya hindi talyamako nal maga consumers public. Na last year, yan release namin ng NTC another circular discussing on phishing scam. So we explain to everybody as per phishing scam is that watch out ang mga gente na resibida de mga lamada either through phone, call, or text messages na siya ng mga gente pretending to be certain like post office or other government agencies na tapidi sila ang mga personal information daton. And as I mentioned before in the previous discussion of that press release is that todo kita ni sita kada wary or kada conscious because ese mga ansina klase mga agencies hindi gat se talama kunel mga consumer public because normally dato mga agencies we wait for the calls or messages from people when there are queries or complaints, but we don't ourselves go out of the way contacting you, asking you for your personal information. So amo gani, therefore amo yakalel red flag na obviously agencies like NTC or even post office and the likes wouldn't call you. So debe pensa kita baka ese mga number, even if tabuya el nombre del agency na number, that is only because scammers are already able to hijack even the numbers that they have to make it look like as if it's official. So that is the downside to that these scammers are very intellectual in that way. Del mas resyente sucede na Iloilo Facebook scam users iwala asigun magabibientes na syudad firme vigilante para hindi kada biktima del mga scam también mga GCash users. Ta continua man monitor el ahensya na mga SIM card tabende por causa tiene pa siempre mga SIM card maski nuway registra na SIM card registration pero ta pwede siempre con usa. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Para na police report, el polis ta precura conoce con el un persona ay pwede encontrar muerto alina kawit del ayer tarde. El barangay kapitan del Kawit na reporta na Station 9 Ayala kay tiene persona ay encontrar muerto alina Zone 3B na barangay de Kawit. Ese persona ta usa blanco short pants, colorado t-shirt y tiene irida na kabeza. El mga residente na lugar ya pwede uhi sonor de tiro antes pwede con ese encontra persona. El polis ta continua a hacer la investigación con el incidente. El 3 minutos responde del pulis na mga suseso tamanda implementar na syudad. Aquí el report di Emil Tuban.
El City Director del Policia bisita ng mga estasyon del Zamboanga City Police Office itamanda sigil guidance del CPNP el 3 minuto responde si tiene mga suceso na dila area of responsibility. El Police Colonel Fidel Portalesa Jr., City Director del Zamboanga City Police Office, tamandaman deploy con el mga personajes del kada estasyon para pwede responde enseguida si tiene mga suceso ta sale reportao na dila area. Y puede cumplir con el 3 minuto response time. Also, check tamin si tasigi tamin guidance del to CPNP na regarding na hora de duty, no? 8 hours. And also, amo tamin check tamin kita tamin kay para si Chen ganin pide responde while dalyaman na 911. So, debe na within 3 minutes, pwede tayong sila responde. Na mga operational accomplishment del mga personajes, ta continua lang siyempre na di ila mga targets, inoy pa cambio sa na CPNP. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El Police kun warrant of arrest ya pwede aresta kun un wanted persona alina Governor Ramos Santa Maria del Domingo. El Regional Intelligence Division y también Isabela City junto con el Station 11 o Station 7 Santa Maria ya conduce la operasyon iya pwede aresta kun Epifanio Balina Duarte alias Budot de Barangay Port Area Isabela City. Él está enfrenta el caso de droga prohibido y tiene recomendado fianza de 200,000 pesos para el su temporario libertad. Esa persona talina yaman turnover na investigador del Station 7 Santa Maria. Buenas noches. Takil di aton condition del tiempo para esta noche hasta mañana. En entero Zamboanga Peninsula posible pa siyempre experiencia el epekto del southwest monsoon o el habagat. Eleva asiguro este ulan luego de noche o hasta mañana madrugada pa. Amo es el de aton condition del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuándo. Ese día, el de ato noticia relatado na kwento-kwento afuera acerca el barangay SK election. Después lang el national and local midterm election. Ya queda alborotado el siguiente barangay SK election por causa tiene del mga gente no conforme con el cosa y sucede del pasado eleksyon. Tiene taabla el tupad, AX, AKAP na mga pariente y conocido lang tadali. ¿Cuántos residentes sa abla que el di ila kapitan y otro barangay official y soporta con otro kandidato y hindi sila igual? Tiene residente taabla que grande y asisikap y ya puede asisikap y mga kagawad y cuántos SK durante la eleksyon. Tiene también taabla que ya pega shera sikap y kagawad iya anda con el candidato iya abla que pwede sila dale suporta para gana. Después anda también na otro candidato del otro partido para habla semejante. Na fin, bien banyaw asiguro estos mga oficiales del barangay, desde el barangay ISK. Tinata habla que dol nuaygad sila kosa ta pwede mira cambio taliba na barangay, estos presente SK y barangay oficiales. Ese mga kwento-kwento ta habla que lega el barangay, ilegal na eleksyon del barangay, ali lang sila pwede dali mira. Si kere pa ba sila kung el presente mga oficiales. Isisita ya ba kanila kambya? Habla el COMELEC. El sila ta prepara. Asigun na schedule ya o na schedule que el conduci con la eleksyon na Disyembre 1, el SK y barangay election. Pero tali el bill ya aproba el Kongreso na third and final reading para extender el termino del presente SK y barangay oficiales. Mismo el Senado ya habla que a pabor también sila extender el termino. Ahora necesita sila sinta junto na un bicameral conference para decidir si cuánto extende o cuándo extende el termino. Si debe ba 4 anyo lang o 6 anyo.
Tiene final desisyon el firma siguro al Presidente Marcos el ley taabla que extende el término del presente oficiales del barangay ESK hasta na ko sa anyo que el decidi el bicameral conference. Quiere decir, se extende el término, estos mga presente oficial ta sirvi el holdover capacity na di la puesto. Buena noticia para con el talia aura na puesto y mal noticia para con aquellos quien quiere correr SK y barangay election. Además, se extende el término debe bandamira estos pagatalina puesto el di ila verdadero servicio en mga gente para votar otra vez kanila na puesto si legal election. Siguro también tiempo ya para uniforza el mga kagawad di kapitan para servir ng mga residentes y evita el mga peleya y kontra na maskin simple cosa que pwede lang dale solusyon na. El Committee on Good Governance na konseho ya suspende con un oficial del barangay Alina Costa Este de la ciudad por causa lang na asunto que sila mismo hindi tamantupahan por causa con la sitwasyon donde no hay unidad na mismo barangay council. El de la servisyo ng mga gente ta sala afectado el progreso que puede era lleva comunidad, lleva era na komunidad el hindi na pursigi por causa que tiene quien tasangga. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para akin na cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para esta noche, junio 10, 2025. En calor de Interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the north